Hola, hoy les voy a hablar de tipos de texto. Existen distintos tipos de textos, como el texto argumentativo, aquel que defiende ideas y expresa opiniones. El texto descriptivo cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos. El texto informativo explica de forma objetiva unos hechos. El texto dialogado reproduce literalmente las palabras de los personajes, y el texto literario relata hechos que suceden a unos personajes. Texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. El texto argumentativo es aquel que defiende las ideas y expresa opiniones. Ejemplos del texto argumentativo: encontramos artículos de opinión, críticas de prensa, etc. El texto descriptivo es un tipo de texto que se basa en la definición de algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación o una descripción de otro tipo de texto. En el texto descriptivo se pone especial énfasis en los detalles y en las definiciones. En el texto descriptivo es aquel que cuenta cómo son y cómo se caracterizan objetos, personas, animales. Ejemplos del texto descriptivo: guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios, etc. Texto informativo es aquel en el que el emisor, o sea el escritor, da a conocer brevemente hechos circunstanciales, reales o algún tema particular al receptor, o sea el lector. Estos textos son narraciones informativas de hechos actuales de forma objetiva. El texto informativo es el medio por el cual el emisor da a conocer al receptor algún hecho, situación o circunstancia. Ejemplos de textos informativos: encontramos las noticias, crónicas, reportajes, etc. Texto dialogado. El diálogo es un tipo de texto en el que las palabras se reproducen tal y como las dice el personaje. Puede ser oral o escrita. Las conversaciones es la forma más habitual de comunicación entre las personas. Se usa la lengua oral de manera espontánea, se hace de manera inmediata y espontánea, y porque el emisor y el receptor se intercambian y se influyen entre ellos. El texto dialogado es aquel donde se reproduce de forma literal las palabras de los personajes. Encontramos ejemplos del texto dialogado como piezas teatrales, diálogos en cuentos y novelas, entrevistas, etc. El texto literario es un tipo de texto caracterizado por el predominio de la función poética, pero además, en cada género predominan otras funciones como la lírica, función expresiva, la narrativa, función referencial, y el drama, función apelativa. El texto literario es aquel donde cuentan hechos que le pasan a ciertos personajes. Ejemplos del texto literario: novelas, cuentos, fábulas, etc. Texto expositivo. Texto expositivo. Podríamos decir que es aquel que se utiliza con el fin de aclarar o presentar el significado de una palabra o de un texto en general. Tiene como fin el hecho de informar de manera objetiva sobre ello, sin que prevalezca el punto de vista de quien lo está escribiendo. El texto expositivo es aquel que nos explica de forma objetiva unos hechos ocurridos en un espacio y un tiempo determinado. Ejemplo del texto expositivo: encontramos artículos de divulgación, enciclopedias, etc. Texto narrativo. El texto narrativo se basa en la explicación de unos hechos, reales o ficticios, en determinado tiempo y espacio. En el texto narrativo entran también otros tipos de texto y abarca desde descripciones de personas, paisajes o situaciones, argumentaciones, narraciones de hechos o incluso textos introspectivos o surrealistas. En el texto narrativo es aquel que cuenta los hechos que le ocurren a unos personajes en un espacio y en un tiempo a través de un narrador. Ejemplos del texto narrativo: novelas, cuentos, noticias, etc. Texto instructivo es aquel donde algunos explican cómo elaborar algo a partir del seguimiento de instrucciones utilizando ciertos elementos, dividiéndose el texto en la lista de materiales
requeridos y el procedimiento en sí. El texto instructivo es aquel en el que nos explica forma secuenciada los pasos a seguir para realizar una actividad determinada. Ejemplos del texto instructivo: indicaciones, recetas de cocina, manuales de uso, etc. Esta es una tabla comparativa de los distintos tipos de texto. La intención comunicativa del texto argumentativo es defender ideas y expresar opiniones. La intención comunicativa del texto descriptivo cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos. La intención del texto informativo: explicar de forma objetiva unos hechos. La intención comunicativa del texto dialogado reproduce literalmente las palabras de los personajes. La intención comunicativa del texto literario relata hechos que suceden a unos personajes. El texto argumentativo responde a ¿qué pienso? ¿Qué te parece? El texto descriptivo responde a ¿cómo es? El texto informativo responde a ¿por qué es así? El texto dialogado responde a ¿qué dicen? El texto literario responde a ¿qué pasa? Modelos del texto argumentativo: artículos de opinión, críticas de prensa. Modelos del texto descriptivo: guías de viajes, novelas, cuentos, cartas, diarios. Modelos del texto informativo: libros de textos, artículos de divulgación, enciclopedias. Modelos del texto dialogado: piezas teatrales, diálogos en cuentos y novelas, entrevistas. Modelos del texto literario: novelas, cuentos. Tipo de lenguaje del texto argumentativo: verbos que expresan opinión. Tipo de lenguaje del texto descriptivo: abundancia de objetivos. Tipo de lenguaje del texto informativo: lenguaje claro y directo. Tipo de lenguaje del texto dialogado: acotaciones, guiones, comillas. Tipo de lenguaje, verbos. Tipos de lenguaje del texto literario: verbos de acción. Estas son las citas bibliográficas donde podemos encontrar esta información. Muchas gracias.